¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Aparenta venirse la lluvia, vamos a recorrer un poco la obra. Acá, después les voy a contar bien cómo se originó esta montaña de escombros, que créanme, que era, no les digo el doble, pero un poco más grande, dado que el chanta, el patrón, el trompa, se está llevando de a poco para no sé qué cosa. Pero bueno, esto en esencia no tenía que ser así. Vamos a recorrer un poquito la obra. Acá tenemos la cisterna, que bueno, en un momento yo había hablado que me iban a dar la plomería, pero se la dieron al compañero Sergio, que va a desarrollar lo que es plomería. Después, bueno, tenemos más escombros. Un terreno más que interesante, la verdad que desconozco los montos que se pudo haber pagado esta construcción. Muy linda construcción de la década del 70. Se nota que han puesto materiales de calidad del momento. Bueno, estos caños epoxi, como a mí, conmigo el dueño no habló nada, yo pensé que estaba proyectando llevar gas al quincho, o a esa especie de quincho que hay provisoria. No, está marcando lo que va a ser la pileta de natación, donde también tiene que haber acá una especie de central para circular el agua. Bueno, todas estas luces tienen que funcionar. Acá tenemos los caños de hidrobronce que van saliendo con alguna que otra unión de polipropileno. Todas estas luces tienen que funcionar. Todavía no se habló de esa parte en los presupuestos, así que nada. Caños que pidió para el amigo Sergio. Premarcos, porque también se van a cambiar las ventanas. Esto sería el quincho. Tenemos la parrilla. Linda parrilla, le faltaría un poco de acción. La noto un poco lejos de lo que sería la vivienda, porque bueno, cuando uno termina y sirve el asado llega frío. Pero es un terreno de magnitud importante, la verdad, muy lindo. Muy lindo para los... Upa, acá qué pasó. Tenés una, tenés una pequeña rajadura en la medianera, pero como yo no soy albañil no voy a opinar. Me parece que se te está rajando, pero con Takuru le va a quedar bien. Bueno, acá una especie de, no sé, el dueño anterior se dedicaba a lo que es la cría de avispas. El amigo Gregorio quizás pueda aclarar un poco cómo es el asunto. Sé que vivía de eso, ingeniero agrónomo. Eh, Dentro de estas cosas estaba lleno de avispas. Avispas, abejas, no, la verdad, el nombre técnico o el nombre exacto, bien, diciéndolo correctamente, no lo sé. Acá hay una especie de galponcito. Bueno, sugerimos usarlo de pañol de obra, pero fue eh, fue desestimada la idea, digamos, ¿no? Por algunos valores que hay dentro, dijeron que no. Lindas varillas, varilla de 5 octavos, recortes. Después le voy a pedir al chanta si me vende una, como para, bueno, hacer alguna herramienta para el taller. Así que nada, tenemos cañerías provisorias de agua, manguera negra. Lindo terreno, grande, o sea, imaginarán que estamos a mitad de cuadra. Tiene más de 50 metros de largo, más de 50 metros de largo. Eh, Así que bueno, todo esto tiene que quedar con gas, con luz, o sea, con energía eléctrica y con agua. Juegos de sanitarios. Les hago este video porque no sé si habían apreciado la magnitud de la construcción. Por ejemplo, allá no sé si se ve el tanque, allá arriba, sí se ve porque hice zoom. Bueno, allá estaba trabajando ayer para el amigo
ese que tiene la foto del soldado de la Segunda Guerra Mundial, si es que no vi mal, ojo por ojo, Pancho, estaba allá arriba. Fíjate si te da la nafta para subirte vos. No, ¿qué te va a dar la nafta? Acá está lleno de pobres tipos. La verdad que de todos los que dicen que me van a hacer cosas cuando me crucen, todavía no vi ninguno. Miren que ando en la calle. No te hagas el malo que ya te los vas a cruzar a todos juntos. Bueno, esto debería andar, o debería tener que quedar andando. Imagínense que esto era un bosque al principio. Así que bueno, quería pegarles una recorrida por la obra. Porque cuando hice la parte de gas, no se vio mucho, porque los tiempos apremiaban, porque el tipo se quería venir a vivir a los 15 días, no había tiempo para perder. Bueno, destruyó media casa. Así que ahora tenemos trabajo, no sé, unos cuantos meses vamos a estar acá. La zanja que con tanto amor hice ya está prácticamente llena. Todos estos caños de polipropileno van a ser reemplazados por los que vieron allá. Me preguntaron mi opinión sobre la cisterna, si prefiero embutida, o sea, bajo tierra, o así, sobre el nivel. Yo prefiero sobre nivel por varias razones. Carencia de válvula de retención, la bomba no tiene que chupar, solo impulsar. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado el paneíto de la obra. Mirá, ojo por ojo, Gil, allá estaba yo. Ahí, mirá, estoy tirando todo el zoom para que puedas ver, Mirá. Oh. Está queriendo venir la lluvia. Bueno, gente, me voy a asistir al compañeri Sergio en el mercado de lo que es canaletas. Vamos a mirar el tema de materiales. Todavía no subí nada sobre eso porque no me participó de la llegada de los mismos. Ahora le voy a pedir no explicaciones, pero le voy a decir que ya hay que marcar el tablero donde quedaría. Así que estaría bueno que me diga si ese tablero que veo ahí es el que ve. No, acá, ahí donde está, es el tablero que va a quedar. Así que corto con ustedes y me pongo a ver eso. Aceites, 2T. Bueno, les mando un saludo. Nos vemos en la tarde. Hoy sí hay charlita. Carbón, asadito. Bueno, gente, nos vemos. Después les voy a mostrar la pared más famosa de zona oeste. No van a encontrar otra pared más famosa que esta. Y ya van a saber por qué.